Hola, mi nombre es Romina Mañas, soy voluntaria de la Escuela de Filosofía Nueva Acrópolis y Nueva Acrópolis, uno de los fines que tiene es dar a conocer enseñanzas de grandes sabios y filósofos que nos ayuden a vivir mejor. Hoy nos vamos a inspirar en las enseñanzas de Aristóteles. Y él decía que el mayor bien al que puede aspirar un ser humano es la felicidad. Y que todos nosotros estamos en esa búsqueda. Así que enfocados en la felicidad vamos a desarrollar el tema de hoy, que es cómo gestionar el miedo. Y vamos a ver qué nos cuenta Aristóteles para lograrlo. Recordemos que Aristóteles fue un filósofo del siglo IV a.C., que fue discípulo de Platón durante casi 20 años. ¿Os imagináis teniendo clases directamente con Platón? Una maravilla. Bueno, Aristóteles tuvo esa suerte. Y años más tarde, Aristóteles fue profesor de Alejandro Magno. Es decir, que hoy vamos a aprender de una persona importante en la historia y que sus enseñanzas nos influencian hasta el día de hoy. Y seguro que cuando veáis el vídeo os van a dar muchísimas ganas de leer sus enseñanzas directamente de sus libros. Me gustaría advertiros dos cosas. Cuando leemos los libros clásicos nos vamos a encontrar con una dificultad porque no podemos leer en su idioma original. Entonces nos va a costar un poquito más comprender lo que querían decir los filósofos debido a las traducciones. Por otro lado, nos vamos a encontrar que el mismo filósofo o sabio no explica todos los conceptos que maneja. Por lo tanto, también hay veces que no terminamos de comprender lo que el filósofo intenta transmitir y tenemos que investigar. Por eso os animo a participar de los cursos de filosofía de Nueva Acrópolis, porque ahí se enseña, se dan todos estos conceptos, estas claves, que luego, claro, cuando te pones a leer a los libros clásicos, pues los entiendes mucho mejor. Pues dicho esto, vamos allá. Lo primero que nos va a enseñar Aristóteles es qué es el miedo. Para él el miedo es una emoción que en el ser humano se encuentra en ese mundo emocional, en ese mundo mental y por supuesto también afecta al cuerpo físico. Y esto es muy fácil de que nosotros podamos comprobarlo. Y vamos a poner un ejemplo. Tenemos un examen importante y nosotros sentimos miedo de que nos vaya mal. Tenemos miedo de desaprobarlo. Entonces, además de sentir la emoción característica del miedo, seguramente en ese momento nuestros pensamientos no son los más positivos posibles. Y podemos sentir en nuestro cuerpo, dependiendo de cada uno, sudor en las manos, agarrotamiento o tensión muscular, temblor en las piernas, etc. O sea, cada uno va a sentir el miedo de una forma característica. Esto por un lado. Y luego Aristóteles nos va a explicar de que el miedo no proviene de nuestra voluntad. ¿Y qué quiere decir esto? Que nosotros no podemos elegir si sentir miedo o no. El miedo es una emoción que está en la naturaleza humana y como todas las emociones cumple una función. A grandes rasgos, la función que cumple el miedo es prevenirnos de los peligros, protegernos de los peligros. Y también nos va a explicar Aristóteles que a pesar de que todos tenemos miedos, no todos tenemos miedo a las mismas cosas ni en la misma intensidad. Miedo a las alturas, hay personas que lo tienen, otras personas que no. Y dentro de las personas que lo sienten, pues hay una gran variedad en la intensidad. Entonces debemos tener en cuenta que el miedo nos va a acompañar toda la vida. ¿Y qué nos propone Aristóteles si el miedo va a estar siempre con nosotros? Pues que aprendamos a gestionar esa emoción. Él nos diría que aprendamos a gestionarla virtuosamente. Y él nos explica que en la emoción del miedo lo primero que tenemos que hacer es evitar los extremos. Vamos a imaginarnos que aquí tenemos la emoción del miedo y aquí hay un extremo y aquí tenemos el otro. Aquí tenemos el extremo por exceso.
Y Aristóteles explica que cuando hay demasiado miedo, en ese punto se encuentra la cobardía. Las personas, explica Aristóteles, que le tienen miedo a cosas que no deberían tenerle miedo, que son personas que se caracterizan por una falta de confianza y a una inacción. A medida que permanecen en este punto de cobardía, en este extremo de la emoción de cobardía, las personas tienden a perder la capacidad de afrontar cualquier tipo de situación, ya no solo las difíciles. O sea, el permanecer en este extremo de la emoción del miedo nos va a producir una cierta debilitación para afrontar las situaciones de la vida. Entonces Aristóteles nos dice, no, hay que alejarse de ese extremo de la cobardía. Pero cuidado, en el otro extremo se encuentran las personas que no sienten nada de miedo, que hay una ausencia total del miedo. Y aquí encontramos a las personas temerarias, es decir, ven un peligro y se lanzan hacia él sin pensar, sin poner inteligencia. Y como bien sabemos, las personas temerarias tienden a hacerse mucho daño y también a afectar a las personas que nos rodean, que los rodean. Por lo tanto, Aristóteles nos va a decir, tenemos que intentar alejarnos de los extremos, huir de los extremos y buscar el equilibrio. Porque en el equilibrio, Aristóteles explica que está la virtud. Y ahora nos estamos acercando a esa gran enseñanza de Aristóteles que es el justo término medio. O sea, el equilibrio sería ese justo término medio. ¿Cuál sería el término medio en la emoción del miedo? Pues Aristóteles habla de una palabra que en griego antiguo sería andreia. Para que nosotros la comprendamos, andreia, vamos a imaginarnos que tenemos la valentía, o sea, lo que nosotros entendemos por valentía, y tenemos la fortaleza. Y que vamos a hacer un mix. Pues para Aristóteles este mix de valentía y fortaleza era la andreia, y que era el justo término medio para la emoción del miedo. Seguro que muchos de vosotros estáis pensando, bueno, me parecen geniales, ¿no? Estas ideas. Aristóteles me propone que yo gestione la emoción del miedo con la valentía. Pero es que yo no tengo valentía, yo siento miedo. ¿Cómo hago esto? Pues Aristóteles en este momento nos diría que tiene una buena noticia para nosotros, porque ¿cómo se desarrollan todas las virtudes? Y en este caso, la valentía y la fortaleza, pues a través de la práctica. Aristóteles nos diría que a medida que nosotros nos vamos enfrentando a esas situaciones que tenemos miedo, se va desarrollando la fortaleza y la valentía en nosotros. Por lo tanto, si nos imaginamos aquí a Aristóteles y le preguntamos, Aristóteles, que yo tengo mucho miedo de hablar en público, ¿qué es lo que tengo que hacer? Entonces él seguro que nos aconsejaría que aprovecháramos todas las oportunidades que nos da la vida de hablar en público, incluso que las provoquemos. Y nosotros nos quedaríamos, ¿pero cómo? Si justo eso es lo que no me animo a hacer. Pues Aristóteles nos diría, pues eso mismo es lo que tienes que hacer, porque tienes que, digamos, enfrentarte a la situación para conocer cómo sientes esa emoción del miedo, porque necesitas acostumbrarte un poco a esa emoción para poder gestionarla. Y a medida que te enfrentes una y otra vez a esas emociones, pues vas a salir cada vez más fuerte y vas a saber gestionarlo mejor. Claro, yo me imagino que Aristóteles era una de esas personas a las que no le podemos ir a decir como, uy, esto me cuesta mucho, o no, es que yo no he nacido para esto, no, es demasiado esfuerzo para mí, es que realmente esto no me sale bien. Porque Aristóteles nos miraría, ¿no? Supongo con una sonrisa y nos diría, tranquilo, practica y verás cómo aprendes y cada vez te sale mejor, incluso cada vez te sientes más valiente. Así que practica, porque una de las cosas
que Aristóteles nos explica que así como el miedo, o sea, el sentir miedo no depende de nosotros, sí que depende de nosotros el desarrollo de las virtudes. Él explica que el desarrollo de las virtudes depende de nuestra voluntad, o sea, de que pongamos en práctica todas aquellas cosas que tenemos que mejorar. Aristóteles brilla por esa capacidad que tiene de desmenuzar un tema y de mostrárnoslo en sus diferentes caras. Por lo tanto, también nos va a hablar de los problemas cuando decidimos enfrentarnos a nuestros miedos. Y nos va a decir que el gran problema que nosotros tenemos es que le tenemos miedo a cosas que no tenemos que tenerle miedo. Y que eso nos pasa porque hacemos cosas que no tenemos que hacer. Y también porque nos equivocamos al juzgar o nuestras capacidades interiores para afrontar las situaciones o nos equivocamos juzgando las situaciones exteriores. Y esto dice que nos lleva a tenerle miedo a cosas que son equivocadas, o sea, como a tener miedos inadecuados. Y vamos a poner un ejemplo, una interpretación de cómo yo creo que gestionaría Aristóteles un miedo. Tenemos el miedo de perder el trabajo. Tengo miedo de perder el trabajo. Entonces Aristóteles nos diría, ese no es un miedo del todo adecuado, porque es que no depende al 100% de ti que pierdas o no el trabajo. Pueden aparecer cosas externas que te hagan perder el trabajo, como una guerra, una pandemia, una crisis económica, y tú, siendo el mejor trabajador del mundo, pierdes el trabajo. Por lo tanto, tenerle miedo a esto, hay que mejorar este miedo. Entonces, seguramente, él nos diría, mira, cambia el foco. En lugar de tenerle miedo a cosas que no dependen al 100% de ti, cambia el foco y enfoca a tu interior. Y cambia ese miedo. Y sería algo así como cambiar el tengo miedo a perder el trabajo por tengo miedo a no hacer lo necesario para encontrar un nuevo trabajo. Aquí vemos que el miedo ha cambiado. Ahora sí que depende de nosotros. Pero, ¿verdad que a nadie le gusta inspirarse en un miedo? Entonces Aristóteles nos va a proponer que demos un pasito más y que transformemos nuestro miedo en una acción de valentía. Que esa transformación podría ser la determinación de haré lo necesario para encontrar un nuevo trabajo y salir adelante. Vemos cómo de tener un miedo podemos ir reflexionando, ir profundizando y llegar a la acción de valentía. Y esto cambia completamente la percepción del miedo. Incluso podemos utilizar los miedos en nuestro beneficio haciendo esta transformación. Aristóteles siempre nos va a invitar a reflexionar. Y en esta reflexión nosotros podemos preguntarnos, pero ¿habrá algo a lo que sí debamos de tenerle miedo? Y Aristóteles nos va a responder, sí, claro, y con razón. Hay cosas a las que el ser humano le debe tener miedo. ¿Y cuáles son esas cosas? Aristóteles nos explica que el ser humano le debe tener miedo a la maldad, a la injusticia o a la falta de educación, por ejemplo. Y él nos explica que el tenerle miedo a estas cosas nos permite prestarle atención e intentar evitar que esas cosas aparezcan en nuestra vida. Por lo tanto, Aristóteles nos va a invitar a que reflexionemos sobre el miedo, a que definamos qué cosas tenemos que tenerle miedo y a qué cosas no vale la pena. Y para terminar, me gustaría citar una frase que me impactó muchísimo, que aparece en Ética a Nicómaco, que dice: la valentía es en sí misma bella. Por lo tanto, el fin de la valentía será también bello. Y recordando también las enseñanzas del profesor de Aristóteles, recordando a Platón, él decía que
todo lo bello es bueno y también es justo y verdadero. Y que si nosotros nos acercamos a esos arquetipos, ¿no?, de la bondad, la belleza, la justicia y la verdad, nos estaremos acercando a la felicidad, a esa felicidad que hablamos en el principio. Así que bueno, para hacer un resumen de todas las enseñanzas que nos ha dejado Aristóteles, en primer lugar, el miedo es una emoción que nos va a acompañar toda la vida, que pertenece a la naturaleza humana. Debemos evitar los extremos y buscar ese término medio, ese equilibrio, esa virtud de la fortaleza, de la valentía. ¿Cómo? Con la práctica. O sea, a medida que nosotros practiquemos la valentía, seremos más valientes y llevaremos muchísimo mejor esa gestión del miedo. Aristóteles nos va a decir, reflexiona sobre tus miedos y utilízalos a tu favor. Define cuáles son las cosas que valen la pena temer y cuáles no, y actúa en consecuencia. Y también nos propone, ¿no?, que definamos un fin bello por el que luchar, por el que tenga sentido el vencer nuestros miedos, porque el ser humano tiene un gran camino que recorrer y a medida que va superando sus miedos es un pasito que al hacerse más fuerte, al comprender la vida, lo llena de entusiasmo. Y ese pasito que vamos dando nos acerca a la felicidad. Así que bueno, muchísimas gracias y hasta la próxima.